primer paso? Las leyes de Kirchhoff. Ajá. Son los mismos pasos. Por eso les dije, si ya tienen el circuito RC más o menos digerido, bueno, pues entonces aquí el RL no va a haber problema. Entonces, primero, T menor que 0, calcular condiciones iniciales. Entonces, a ver, ¿cuál va a ser la red para calcular las condiciones iniciales? A ver, ¿cuál es la red? ¿Cómo se está comportando la bobina si ya está conectada a la fuente durante mucho tiempo? Como un cortocircuito. ¿Como un alambre? Ajá. Sí, como un alambre, como un cortocircuito. Entonces vamos a dibujarla así. Entonces vamos a poner aquí, vamos a quitar. La bobina vamos a poner un alambre. Esta I es una I, pero en cero menos. Entonces aquí vendría, aquí la bobina sigue, pero ahorita se comporta como un alambre y está cerrado. Ajá. Bueno. ¿Qué vamos a calcular entonces en T menor que 0? Yo me tengo que preguntar, a ver, ahí tengo mi red. En T menor que 0, ¿qué elemento está almacenando energía? La bobina. Ajá, la bobina. Entonces lo que yo tengo que calcularle es la condición a la bobina. ¿Qué le voy a calcular a la bobina? La corriente. Sí, la corriente. Es lo que están haciendo con la tarea que se les quedó, ¿no? Corriente en la bobina y voltaje en los capacitores. Ajá. Bueno, ¿cuánto vale la corriente de la bobina? Es en cero menos. Ajá, la corriente de la bobina en cero menos es igual a cuál corriente, pues la I en cero menos, ¿no? Son las mismas. ¿Cómo se calcula esa corriente en cero menos? A ver, esta corriente, ¿cómo la calculo? Es un... Voltaje entre resistencia. Ajá, la fuente entre la resistencia es un circuito súper sencillo, el más simple. Ahí tengo la corriente. De la bobina, realmente la que me interesa es la corriente de la bobina, ¿no? Entonces, ya tengo la corriente en la bobina. Ese es el dato que me interesa. Ahora voy a pasar bueno, nada más como dato curioso, bueno, no curioso, casi como cultura de circuitos. ¿Cuánto valdría el voltaje en la bobina? Cero. ¿Por qué? Porque está en corto. Ujú.
Aquí voy a poner voltaje en la bobina. Es igual a 0 porque es un cortocircuito, ¿no? Es un alambre. ¿Cuánto vale el voltaje en un alambre? Pues vale 0, ¿no? Ajá, entonces, si me dijera, porque puede ser una pregunta, inclusive de examen, calcule el voltaje en la bobina para este tiempo. Entonces, si ustedes, como aquí está la bobina, y si ponen ahí un voltmetro, pues va a decir, pues, que vale 0, ¿no? Porque estaría midiendo la caída de tensión en ese alambre, pero aunque está circulando corriente, pues dicen R por I, pero la resistencia de ese alambre prácticamente vale 0, por eso valdría 0. Bueno, ese es el paso número 1. Vamos con el paso número 2. ¿Qué se hace en el paso número 2? ¿Cuál sería la red? Aquí voy a accionar el interruptor, entonces va a bajar, me queda resistor e inductor nada más conectados. El inductor, ¿cómo se va a comportar si sabemos que tiene una corriente? Como una fuente. Ajá, Una fuente de corriente. Ajá, De una fuente de voltaje. corriente. Fuente de corriente. Ajá, es fuente de corriente, ¿no? Si le calculé un voltaje o estaba almacenando un voltaje, pues es fuente de voltaje. Aquí, desde luego, aquí no puedo decir que es fuente de voltaje porque su voltaje vale 0, ¿no? Entonces diría como que estaría raro eso, ¿no? Bueno, entonces es una resistencia y una fuente de corriente. Ajá, la fuente de corriente es muy importante decir en qué dirección va. Aquí tendría la I. Aquí voy a poner la I en 0. Sí, hacia abajo. La corriente está fluyendo en la bobina hacia abajo. Pues hacia abajo va a quedar la fuente de corriente. De una vez vayan viendo que si comparan con el capacitor, las fuentes quedan opuestas a cómo se cargaron. Ajá, el capacitor se cargó, digamos, con dirección de corriente hacia abajo, pero, no sé, estoy haciendo bolas aquí. Ajá, la dirección de la fuente queda al revés. Y para la bobina, pues queda en la misma dirección como se cargó. Aquí tendría yo la corriente en la bobina en 0. Pero ¿cuánto vale la corriente de la bobina en 0? A ver, ¿se acuerdan cuando pusimos al capacitor una nota para el capacitor? Decíamos que como la capacitancia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pondríamos? Como la inducción. ¿A cambios bruscos de qué? Implica que la corriente de la bobina en 0, ya pues es 0 menos, de 0, pues es igual a la que había en 0 menos, ¿no?
Bueno. Ujú. Entonces, ¿cuánto vale la corriente en cero? Porque al final de cuentas, ese es el dato que me van a pedir. ¿Cuánto vale la corriente en cero? No la corriente, no estoy hablando de la corriente de la bobina, sino la corriente en cero. A ver, ¿cuánto valdría? Sería la misma corriente que nos daba en la fuente, ¿no? Bueno, en cero menos. Ujú. Sí, recuerden, cuando hay una fuente de corriente en una rama en serie, ¿cuánto valdría la corriente de esos elementos? Es la misma. La misma. La misma, profesor. Es la misma. También no se les olvide que cuando tengo una fuente de voltaje conectada con elementos en paralelo, ¿cuánto voltaje valdría es el el mismo. voltaje de los elementos? El voltaje es el mismo. Ujú. Entonces aquí tengo una fuente de corriente en elementos en serie, bueno, que nada más está el resistor, pues es la misma, ¿no? Para el resistor. Entonces la I0 pues viene siendo la corriente de la fuente. Ajá. Y la corriente de la fuente, bueno, aquí en cero menos era, ahí lo tengo arriba en azul, E sobre R, ¿no? Entonces la I en cero es E sobre R. Este dato es el que voy a necesitar para calcular mi constante arbitraria en la ecuación, en la solución propuesta de la ecuación diferencial. Ese es el paso número 2. Vamos a plantear el 3 y ahí les dejamos. Entonces, a ver, el paso número 3. ¿Qué se hace en el paso número 3? Ya mayor que 0. Son los mismos. Por eso les digo que ojalá y puedan repasar el circuito RC diario. Bueno, no es necesario diario, pero pues, ¿qué se llevarán? Unos 3 minutos, unos, cuando mucho 5 minutos en verlo. Dicen a ver qué hicimos, ajá, y eso les va a servir para todos los demás circuitos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la red? Cuando baje el interruptor, quedó fuera la fuente. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, bajo el interruptor, ahí ya quedó, y así me queda la red. Entonces, esa red la voy a utilizar para hacer mi cálculo, ¿no? Okay. Ajá. Y por último, nada más voy a escribir así por ley de... Tendría voltaje en el resistor más voltaje en el inductor es igual con 0. Y ahí le vamos a dejar. ¿Alguna duda, pregunta, comentario que tengan? No, profe, ninguno. Por el No, creo momento que no, no. Por profe. el momento no, profesor. Profesor, gracias. No, profe. Ajá, bueno, entonces, el martes, recuerden que vamos a ver el SPICE para que obtengamos estas gráficas, ya vean cómo se van a obtener, a simular, a pegar en el Word para que hagan su reporte. Entonces, voy a revisar en mis notas que tengo por ahí, a ver si tengo la liga
de dónde está el SPICE. Y si ustedes ya tienen un jefe de grupo, bueno, pues se lo envío al jefe de grupo, la liga, y que se las pase, ¿no? Y si no hay jefe de grupo, bueno, pues consíganlo para que les envíe algunas cosas. Bueno, pues ya no hay alguna duda, comentario, sugerencia, pues nos vemos o nos estamos conectando el día martes. Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor, está bien. Profesor, nos vemos. Que estén bien, Gracias. hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.